Muy buenos días, mis amados. Bienvenidos a la iglesia La Roca, esta iglesia que entra a tu hogar, que tú nos permites y nos abres las puertas de tu corazón para que el Señor entre a tu vida, para que el Señor te hable, y esperamos que este día el Señor, con su palabra poderosa, su poder y su espíritu, te pueda ministrar. Y es nuestro deseo y es nuestro anhelo que esta palabra sea de bendición para tu vida, que puedas expanderte, que puedas seguir adelante y que tengas libertad, como vamos a hablar en este momento. Pero antes de comenzar, ahí en cualquier parte del mundo donde te encuentres, en cualquier parte de la ciudad, de este país, de esta provincia, te pedimos que en este momento cierres tus ojos, inclines tus rostros y oremos a ese Dios grande que tenemos. Señor amado, te damos infinitas gracias, oh Dios, en este día domingo, en este día de celebración, en este día que estamos, Señor, aquí todos reunidos en vivo, Señor, para que tú nos ministres, para que nos des fuerzas, ánimos, para que nos puedas, Señor, habla a nuestras mentes, a nuestros corazones. Y, Señor, también dame palabra en este día para esta multitud que está viendo, Señor, o escuchando este mensaje en inglés, Señor, en español, sea una persona anglo o hispana, latinoamericana. Señor, te pedimos que tú hables, Señor, a nuestro ser. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, y toda la roca dice, amén. Amén, hermanos. Y bueno, comencemos. Y quiero hablarles en este día, y vamos a comenzar en estos domingos, ya que es comienzo de año. Pero vamos a comenzar con algo interesante. Vamos a empezar a hablar de un tema que está quizás dentro de cada pensamiento de lo que estamos pasando en el mundo por esta pandemia. Y quiero decirle que no es fácil. Quiero decirle que a lo mejor lo que usted está pasando en su vida en este momento, el encierro en sus hogares, el encierro en su trabajo, el encierro en la provincia, en su país, donde quiera que esté, quiero decirle que es una ocasión que Satanás puede tomar para que nosotros podamos caer en varias cosas, para que nos alejemos de lo que verdaderamente Dios nos ha llamado a hacer. Y quiero hablarle que en este día, la libertad es algo que está en juego en cualquier parte del mundo. Y yo creo que es importante tener en claro la libertad que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y es por eso que le invito en este día a que siga con nosotros este grupo de predicaciones dominicales que estamos teniendo para que usted esté bien parado en la libertad. ¿A usted le gustaría ser libre, mi hermano, mi hermana, amigo o amiga que nos estás viendo? A mí también. Pero exploremos qué es la libertad, porque es muy importante. Así que vamos a ir a un libro, que es el libro de los Gálatas. Yo no sé si usted ha escuchado, pero le invito a que en el Nuevo Testamento busque el libro de los Gálatas. Si usted no está seguro, vaya al índice al principio de su Biblia y usted puede ver ahí, ¿no es cierto?, el libro, este libro maravilloso de los Gálatas. Y quiero decirle que este libro no es escrito a una ciudad, sino que es una región, Galacia. Y exclusivamente el apóstol Pablo empieza a escribirle a este grupo de cristianos, a iglesias que él plantó en esta región de Galacia. Y es que es importante notar este libro. Si podemos decir, hay dos libros doctrinalmente sustanciosos en la Biblia, sería el libro de Romanos y sería también el libro o la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y es que es importante notar varias cosas. Sin embargo, el libro de Gálatas tiene asuntos interesantísimos e importantes para la vida cristiana. Habla de la ley, habla de la gracia, habla de la fe, habla de las falsas doctrinas del evangelio, de la cruz, del Calvario, el Espíritu Santo, la resurrección, la santificación, etc. Pero hay algo importante que nos habla este libro. ¿Y sabe qué es? Tiene razón, la libertad.
Y es que el apóstol Pablo les habla a este grupo de cristianos porque ellos habían perdido la libertad, es decir, habían perdido la brújula que los guiaba hacia algo importante, algo que el ser humano necesita entender. Si es bien que en estos tiempos se está hablando de la libertad, pero se le conoce al libro de los Gálatas como la carta magna de la libertad cristiana. Es decir, la libertad que está hablando el apóstol Pablo es algo importante. Y este grupo de cristianos en esta región están viendo que la libertad les está siendo quitada. ¿Pero qué libertad? Bueno, la libertad del pecado. Le está diciendo el apóstol Pablo que uno puede ser libre de las preocupaciones, de los problemas, de las falsas doctrinas, de los ataques. Y es que en estos tiempos estamos viviendo precisamente eso. El libro de los Gálatas no solamente un libro que habla de la libertad, pero también nos enseña a ser libres. Y recordemos, por ejemplo, que el reformador, este monje alemán, Martín Lutero, era un hombre que vivía atormentado porque no sentía esa libertad que el cristiano necesita sentir. Una persona sin libertad es una persona totalmente oprimida y depravada de poder experimentar en su ser, en su interior, ser libre, es decir, sin ataduras, sin cadenas, sin nada. Y es aquí que Martín Lutero encontró en esta carta, y él dijo esto. Escuche, Martín Lutero dijo, el pequeño libro de los Gálatas es mi carta. He dedicado mi vida a él. Este libro es mi esposa. Tanto así estaba Martín Lutero ligado a este libro de los Gálatas porque es precisamente que aquí encontró la libertad. Cuando en su vida estaba sumido en las indulgencias, su vida estaba siendo cautivo solamente por una religión, aquí encontró la libertad y a lo mejor usted está encontrando esa libertad que encontró Martín Lutero, este reformador en el siglo XVI. También John Wesley, este gran hombre, este teólogo, encontró paz permanente en un sermón del libro de los Gálatas. Grandes hombres que han cambiado la historia, han cambiado gracias y han tenido libertad gracias a esta carta. Y vamos a extraer ciertas cosas de aquí. Vamos al capítulo 5 del libro de Gálatas, pero antes de continuar, déjeme decirle que la libertad que se está hablando ahora en estos tiempos no es la misma libertad que se estaba hablando hace 1000 años, 1500 años. Y es que la cultura ha cambiado de forma. Hoy, por ejemplo, se está hablando, ¿no es cierto?, de tener libertad. Es decir, el pensamiento de que nadie nos puede negar nada. ¿No es cierto? Está de moda decir, bueno, si tú tienes una idea política, una idea, algo ideológico, tú sigues a un grupo, etc. Las personas piensan también que ser libre es hacer lo que quiero y que nadie me pueda decir a mí qué hacer. Hay mucha gente que piensa que la libertad consiste en, bueno, yo vivo mi vida a mi manera y mientras que tú no me molestes, yo puedo ser libre de todas estas cosas o de cualquier inclinación, cualquier responsabilidad, que nadie me puede juzgar. ¿No es cierto? Yo no le digo nada a nadie y nadie me puede decir cómo vivir mi vida. Nadie me puede decir a mí mi tendencia espiritual. Nadie me puede decir a mí, como en estos tiempos, tengo que ir a la iglesia porque me he dado cuenta que con las predicaciones aquí y allá yo puedo mantenerme fiel y bien y espiritualmente bien con Dios. Y no es así. Uno necesita la iglesia, esperamos volver al edificio y usted necesita entender, mi amado hermano, hermana, congregante de la Iglesia de la Roca, que necesitamos porque Jesús llamó, es el cuerpo suyo, es el cuerpo de Cristo la iglesia. Y usted es como una mano, un pie, una cabeza, un órgano y cuando todos nos juntamos formamos ese maravilloso cuerpo del Señor. Pero mucha gente dice a mí,
Yo no necesito la iglesia, yo quiero ser libre de cualquier religión, de cualquier atadura, de cualquier responsabilidad, de cualquier autoridad, de cualquier cosa ética que se me impone. Pero ¿sabes qué? Ese tipo de pensamiento es precisamente lo que nos lleva, lo que le lleva a la humanidad a ser cautivos. Es precisamente tener este tipo de pensamiento que el hacer o dar riendas sueltas a nuestros deseos carnales, nuestros deseos sexuales, nuestros deseos que nosotros tenemos, aunque sea en contra de la humanidad, en contra de la ciencia, nos lleva a pensar que ese deseo, ese pensamiento nos hace libres. Pero ¿sabe qué? No son libres. Y la única libertad que tienen estas personas con este tipo de pensamiento es escoger el pecado. No hay otra forma de poder enunciarlo mejor que decir que cualquier cosa que no es la verdadera libertad para el cristiano es pecado. Y la verdad es que no tienen libertad del pecado, no tienen libertad de la inmoralidad, no tienen libertad del egoísmo, solo tienen libertad de elegir a lo que los pone en prisión, pero no están libres. Jesús dijo algo interesante en el libro del Evangelio de Juan. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es esa verdad? Esa verdad no es una ideología, esa verdad no es un sentimiento, esa verdad no es un partido político, ni un presidente, ni un diputado. Esa libertad no es hacer lo que yo quiera. Jesucristo está hablando del Evangelio, de las buenas nuevas. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Jesucristo resucitó de los muertos. Y lo hizo para que tú tengas vida y la tengas en abundancia, hermano. Qué maravillosa noticia es entender que la libertad tuvo un precio y ese precio fue de sangre. Hay muchas personas que celebran la independencia, ¿no es cierto? Yo no sé de qué país vienes tú. Yo nací en Ecuador y ahí celebramos la independencia de la ciudad de Guayaquil y también la independencia del Ecuador. Y se hacen fiestas, manifestaciones y muchas cosas lindas, desfiles, etcétera, que yo crecí en ese ambiente. Pero ciertamente cuando toda la ciudad se reúne, no experimentamos la libertad, porque hay reglas en todos lados. Usted no puede ir y solamente participar del desfile, tiene que haber reglas sobre el desfile. Usted no puede ir y sentarse al lado, generalmente está el presidente presenciando el desfile por la ciudad, usted no puede ir y sentarse donde usted le da la gana. Es decir, vivimos en un mundo de leyes y de normas. Y la libertad no es salir de la cárcel y estar preso y decir, bueno, ahora sí soy libre y puedo hacer lo que yo quiera. No, porque vuelves a estar preso. Es decir, cuando nosotros empezamos a ver la libertad que la gente comúnmente habla, con términos puramente humanos, puramente egoístas, de nuestros pensamientos, de hacer lo que a mí me da la gana, de que no hay ley, no hay ética, no hay una persona, no hay un juicio que me caiga a mí porque yo puedo hacer lo que quiero en mi vida. Y cuidado que hay muchas personas así en la iglesia. Muchas personas que creen que por ya saber algo de la palabra o por saber que Dios les ha venido y les ha salvado, creen que ya con eso pueden hacer lo que quieran. No hay remordimiento, no hay compasión, no hay una amistad cristiana sincera, no hay una autoridad que uno pueda decir, bueno, yo me rindo a esta autoridad porque realmente el Señor lo ha puesto, aunque me caiga chancho. Aunque ese pastor sea sopechancho, me caiga perro, como dicen algunos. Nos olvidamos de que la verdadera libertad está basado en lo que dijo Jesucristo, conocer la verdad. Y es exactamente donde el diablo ha estado engañando porque él te ha dado una verdad a medias. Recordemos cuando Jesucristo fue tentado, el diablo mismo usaba las escrituras para engañar al Señor. Y muchas personas viven en las tinieblas, viven cautivos, viven con cadenas porque no han sido libres.
no han conocido la verdad, no han conocido al Señor quizás en la profundidad que deberían conocerle. Y hay personas que a lo mejor están escuchando este mensaje y están recapacitando en sus vidas y diciendo, ¿realmente soy libre? ¿Realmente tengo libertad en mi vida? Hay unas personas que encuentran libertad en sus vidas de una forma humana con el legalismo. Se hacen un conjunto de reglas, hay religiones que te dan un conjunto de reglas y normas y tienes que cumplirlas, tienes que ir tocar puerta por puerta en cada hogar tratando de buscar a los elegidos, como ciertas sectas que hacen eso. Son personas que tienen un conjunto de cosas de seguir y mientras que sigan, como ciertas religiones que tienen que seguir ciertos pasos, tienes que bautizarte, tienes que los santos óleos, tienes que hacer la confirmación, etcétera, etcétera. Y sin eso no encuentras la libertad. Hay personas, y lo podemos ver, por ejemplo, en los tiempos anteriores, personas que querían alejarse pensando que la verdadera libertad estaba alejarse de las cosas del mundo. Así que surgieron los monjes, personas que tenían una inclinación moral hacia la naturaleza, e inclusive se flagelaban para de una forma masoquista tratar de buscar esa libertad. Pero ¿saben qué? Nada de eso, nada lo que tú puedas pensar, ni lo que tú puedas hacer, te puede dar libertad. El mundo está sumido bajo el poder, dice la Biblia, del maligno. Y también en este tiempo vemos que cada persona empieza a pensar en ser libres, a lo mejor por medio de grupos. No, yo me uno a este grupo porque la ideología me encanta y con eso podemos llevar adelante una libertad. Y lo podemos ver en la justicia social en estos tiempos. Y eso es extremadamente peligroso. Ahora, Dios no quiere que haya justicia. Por supuesto, Dios es justicia. Pero cuando empezamos a buscar la libertad, empezamos a buscar un estoísmo, empezamos a buscar tratar de sacar nuestras cadenas, sacar el yugo que a lo mejor tuvieron nuestros antepasados por asuntos raciales o por asuntos de país, etcétera, y nos empezamos a unir a ideologías tratando de buscar una ayuda espiritual, cometemos un gran error. Está bien pensar de una forma, pero cuando ese pensamiento tú lo usas para encontrar una libertad que tú necesitas en tu vida, estás en problemas. Y vemos, por ejemplo, cosas como el hinduismo. Vemos, por ejemplo, otras religiones como el budismo, donde te empiezan a decir que para encontrar la libertad tienes que sacar todo. Y es opuesto todo eso a lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no te dice que te vacíes, te dice que te llenes del Espíritu Santo de Dios. Es decir, sentarte en un cuarto y poner tu mente en blanco y tratar de buscar la libertad a la luz de la Biblia, eso no es la voluntad de Dios. A la luz de la Biblia está que si quieres encontrar la libertad, vayas a este libro. Y cuando veas la obra de nuestro Señor Jesucristo, como Él murió y ese precio no lo pudiste haber hecho tú, no lo pudiste haber pagado y ni tienes con qué pagarlo, ni perdiendo tu vida, es que nos damos cuenta que ese regalo que Dios nos dio para ser libres, no lo puedes pagar tú. Acompáñenme un momento a Lucas capítulo 4, el Evangelio de Lucas, y después regresamos a Gálatas. Lucas capítulo 4, Jesucristo empieza a leer cuando se le da la oportunidad en la sinagoga, como es costumbre, se le da el rollo del profeta Isaías. Y él abre el rollo y en Isaías 61:1 usted puede encontrar lo que Jesucristo dijo en Lucas 4:18. Escuche. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad
a los oprimidos, versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. El propósito principal de Jesús venir a la tierra es para que tú seas libre. Es para que puedas romper las cadenas que te tienen atado. Y amigo, amiga que me estás escuchando, ojo, si en este momento tú tienes pensamientos suicidas, si en este momento tu vida ha llegado a un límite, que tu corazón está siendo presionado en tu pecho, que ya no sabes qué hacer con el estrés, ya no sabes qué hacer, ya no sabes a dónde recurrir, ya no sabes a qué psicólogo ver, ya no sabes con qué persona andar, ya no sabes qué pastillas tomar. En este momento, escucha, el propósito de Dios para tu vida es que seas libre. Es que tú puedas experimentar una libertad no ideológica, no un sentimiento momentáneo, no una adicción con un fármaco que pueda llevarte a otro mundo y después volver a este. Dios quiere sacarte la opresión de tu corazón por siempre. Y es que esta palabra que estamos viendo aquí tiene poder. Dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y en este momento que estamos hablando de la libertad, a lo mejor tú has ido a una iglesia por 20 años. A lo mejor tú estás siempre metido en las cosas de Dios. Sin embargo, no eres libre. Y vamos a tener este conjunto de prédicas para que tú entiendas, como dice Jesucristo aquí en Lucas 4, que Él te quiere libertar. Y en este momento yo te invito a que tú pongas atención porque es importante. Es importante que tú puedas entender que en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos, aunque el apóstol Pablo les habla a esta iglesia que está en esta región de Galacia, les está hablando quizás con un contexto cultural diferente que nosotros estamos viviendo en estos tiempos. Sin embargo, el espíritu de lo que dice Dios en las Escrituras es el mismo. Dios no cambia, hermano. Dios permanece fiel y es el mismo hoy, mañana y siempre. Pero en estos tiempos, la cultura enfatiza también diferentes formas de ser libre. Y por ejemplo, hay personas que se sienten libres culpando a otros. Hay personas que en su mente y en su corazón dicen, bueno, yo soy libre porque a mí no me importa lo que hagan los demás. Hay personas que creen que el gobierno es el que los tiene que libertar. Y mueren por una persona, por un partido, por una legislación, por el welfare, por alguna cosa que ya piensan que la hicieron cuando tienen todo esto. La pandemia es lo que decimos nosotros, que en estos tiempos vivimos encerrados y algunas personas, y especialmente algunos cristianos en estos tiempos, los cuales también les vamos a hablar, se sienten que no tienen libertad y dicen, bueno, se me están privando los derechos a mí. Y es que en estos días se habla más de derecho que de libertad. Y el derecho de esto y el derecho a aquello, y cuando pones la palabra derecho, es como que ya eso tiene autoridad para decir, bueno, estás peleando para que las personas sean libres. Y no te das cuenta que hay derechos que la gente reclama que esclavizan a las personas. Y podemos verlos, por ejemplo, con el aborto, que causa inclusive la muerte de niños. Y es que Satanás está usando todo esto, ¿no es cierto?, para traer cadenas, para esclavizar a las personas. Pero te digo, hermano, hermana, que me escuchas, que la palabra de Dios te puede quitar en este momento las cadenas de esclavitud, las cadenas de temor, las cadenas de egoísmo, las cadenas que te tienen atado a una religión, las cadenas que te tienen atado a una culpa, las cadenas que te tienen atado a ti en cualquier parte del mundo que estés por el encierro que estás pasando, por alguna enfermedad, por alguna pérdida. Y es que la libertad va más allá que cualquier espacio físico que nosotros podemos
tener. Pero la primera cosa que tú tienes que saber es que la libertad es la voluntad de Dios. Ya lo hemos visto en Lucas 4, que el propósito del Señor, de Jesús, de venir a este mundo es que tú seas libre. Pero veamos Gálatas, el libro de nuestro estudio, el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 1. Acompáñenme, por favor. Dice la Biblia: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Como habíamos dicho, el propósito de Dios para nuestras vidas es ser libres. Y podemos ver aquí que el Señor Jesús murió para que nosotros podamos ser libres. Nosotros podamos tener la libertad, nosotros podamos vivir libres de cualquier incertidumbre, de cualquier problema, de cualquier cosa que nos asedia a nosotros, que nos quiera hacer perder la felicidad, el gozo, etc. Pero Gálatas 5:1 nos dice que en primer lugar tenemos que estar firmes. Ahora, hemos puesto bases ya. Hemos dicho que cualquier cosa que no sea el Evangelio no te da libertad. Tú puedes tratar lo que tú quieras en tu vida, puedes tomar lo que tú quieras, pero te aseguro que ningún viaje de placer, ninguna pastilla, ningún medicamento, ninguna mujer, ningún hombre te va a traer la felicidad que te trae el Evangelio. Y te va a hacer sentir la libertad con la que te trae el Evangelio de Jesucristo. Y es que el Señor Jesús dice: vengan a mí los cansados y cargados, que yo les haré descansar. ¿No es maravilloso eso? Yo en mi vida llevaba un yugo de odio, de amargura. Y hasta que vine a los pies del Señor, fue como un peso, fue como una mochila que yo llevaba cuesta arriba. Y hasta que no dejé todo eso y me rendí a los pies del Señor y dije: Señor, si tú eres Dios, en este momento yo quiero dejar el odio que tengo. Y es precisamente ahí donde actúa el Señor. En segundo lugar, Dios te da libertad cuando tú quieres ser libre. Dios, el propósito de él es la libertad. Pero la pregunta, ¿tú quieres ser libre? ¿Quieres ser libre? Y suena obvio, ¿no es cierto? Pero en realidad hay muchas personas que evitan la libertad porque no quieren perder su estatus, no quieren perder su ego, no quieren perder el tiempo, ¿no es cierto? Ya los días domingos yo lo he reservado para mi cama y el televisor, y de ahí no me mueve más. No, pastor, el día domingo es sagrado para mi familia. Entonces estás valorando más lo que es algo que lo que es Dios. Entonces pongamos la cosa en clara. El propósito de Dios es darte libertad, pero es tu responsabilidad estar firmes en esa libertad, dice la palabra del Señor. Está pues firmes, dice el apóstol Pablo. Ahora, este tono no es de sugerencia. El apóstol Pablo no está hablando y está diciendo: miren, chiquititos, a ver si pueden, bueno, ustedes ya saben, pórtense bien, mis chiquilines, mis nenitos adorados, miren que yo les estoy... No. El apóstol Pablo está hablando con un tono bien fuerte, porque estos cristianos de esta región estaban siendo engañados, y a pesar de tener una doctrina que les había dado el apóstol, estaban siendo llevados por otras cosas que les llevaban, en vez de darle libertad en Cristo, les llevaban a esclavizarlos. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo les escribe en el capítulo 1, al principio de la carta, en el versículo 4, y les habla así. Les dice: estoy maravillado, en Gálatas 1:4, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Yo como pastor me asombro, porque el apóstol Pablo había formado esta iglesia en pocos años. Yo conozco gente que está, hermano, 15, 20 años con las mismas cosas y con los mismos problemas y con la misma pajaritos en el nido de arriba, y no salen de ahí. ¿Saben por qué? Porque todavía viven esclavos, todavía están siendo prisioneros, no han experimentado la verdadera libertad. Hay líderes en las iglesias
que se sienten frustrados. Porque, como le dice el apóstol Pablo a estos cristianos, a los Gálatas, les está diciendo, yo he puesto bases, yo les he mostrado el evangelio de Cristo, que el evangelio es poder. Les está diciendo que es la gracia de Dios. Perdón. Que el evangelio es algo que no se le puede añadir nada más, es gratis. Es solamente creer en el Señor de todo corazón. El Señor ha puesto de su espíritu en nuestras vidas y de tener esa libertad. Pero hay gente que al regalo de Dios le añade otras cosas. Y vienen las añadiduras. Y es como que me regalen a mí algo y diga, bueno, no, quiero este regalo, amo este regalo, pero me falta algo más. Ya no es un regalo, ya me tienen que dar algo porque lo estoy demandando. Hermano, el apóstol Pablo les está tratando de decir lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en estos tiempos. Que seguimos presos en muchas áreas de nuestras vidas. Que no podemos experimentar la verdadera libertad porque no entendemos ni el propósito ni el compromiso de estar firmes de la libertad en Cristo, sino que siempre le queremos añadir algo más. Y de ahí, si tú sigues una religión, pregúntate, ¿qué es lo que la religión me está demandando? ¿Me explico? El Señor nos ha puesto ciertas cosas, dice Él, no pecar, ¿no es cierto? Entonces, en base a lo que el Señor nos dice, ¿qué más están añadiendo? Los judíos creen en Jehová, pero también añaden varios libros que ellos tienen y dicen que va a venir el Mesías. Hay religiones que te dicen, sí, está bien la Biblia, pero te añaden el libro del Mormón. Hay religiones que dicen, bueno, sí, tengo la Biblia, yo le hago caso a la Biblia, pero te añaden las tradiciones de la iglesia. Y eso ahí tenemos un problema. Hay personas que dicen, sí, yo leo la Biblia, pero mi familia no me la toquen. Y la Biblia más tengo que hacer ciertas cosas para ganarme al cielo. Y eso, hermano, es un peligro y eso es lo que ocasiona ahora. Y vamos a ver el ejemplo. A lo mejor usted se acuerda de cuando era joven, ¿no es cierto? Porque cuando uno es joven, el mejor ejemplo es recordarse su juventud. Cuando usted empezó a desarrollar ya su pubertad, empezó a tener generalmente sentimientos e ideales en su vida de libertad, que vamos, a lo mejor alguna vez uno vio, ¿no es cierto?, cómo tratar de hacer una diferencia en el mundo, o cuando usted vio unas películas de superhéroes, usted quiere que todo sea bien y libertar de lo mal, del peligro a un país, a una nación. A lo mejor hay personas que les da el deseo de ir al ejército y defender la libertad de su patria. Pero todo esto, hermano, y vamos a ver que hay un peligro grande cuando esa libertad no está basado en la Biblia. Y yo me refiero, ¿no es cierto? Y siempre digo que cuando uno es joven, uno tiene más las ganas de esa libertad, como que más asentado en nuestras vidas. Y yo me acuerdo cuando era joven. Usted va a decir, bueno, pastor, pero eso ya hace tiempos dinosauricos, ¿no? Yo me acuerdo cuando era joven y yo quería ser libre. Y usted se acuerda cuando venía a su casa y su mamá dice, mi hijo, te vienes a las 6 de la tarde, me estás en la casa. Yo dice, sí, mamá, sí. Y me regresaba a las 11 de la noche. ¿Usted se acuerda? Bueno, y a lo mejor usted piensa y dice ahora, ay, cómo extraño esos tiempos que yo podía hacer lo que yo quería. Pero vamos a ver la historia de un hombre que pensó que tenía una libertad. Un hombre que no tenía que hacerle caso a nadie. Un hombre que podía ir a la cama cuando quería. Un hombre que podía dormir en cualquier lugar. Un hombre que podía levantarse cuando él quería. Que podía comer cuando quería. Que nadie le mandaba. Él era ley para sí mismo. No necesitaba ningún tipo de cosas que le dijeran qué hacer, ni siquiera tenía que bañarse. Imagínense, qué alegría y libertad, decían los jóvenes, ¿no? Que yo vivo en la libertad ahora que no me tengo que bañar, y llevan 30 días así. Dice también que este hombre no tenía que lavar su ropa, ni aún tenía que vestirse, que podía elegir su estilo de vida. Y suena, ¿no es cierto?, como cuando uno era joven. Bueno, usted se acuerda de no bañarse más que todo.
Pero vamos a ver en Marcos y vamos a ver la historia de este hombre. Marcos capítulo 5, de 1 en adelante. Dice, déjeme leerle la historia. Versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, es decir, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Vemos la historia, ahora que la leemos y que a lo mejor usted la ha escuchado antes. Era una persona con una posesión demoníaca. Una persona, escúcheme, atado. Ahora usted puede decir, bueno, pero yo no soy endemoniado. Usted puede decir eso, pero pregúntele a su esposa. O pregúntele a su esposo. A lo mejor hay una endemoniada por ahí. Pero le quiero decir que muchas personas viven como este hombre. Le querían poner cadenas y la destrozaba. Usted sabía que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere. No es hacer lo que a mí me da la gana. La verdadera libertad es hacer lo que uno tiene que hacer. Y eso está puesto con unas cercas de leyes. Usted no puede decir que puede ir a cualquier velocidad en la calle, porque en la calle, en las autopistas aquí en Canadá, va máximo es 100 kilómetros. Usted no puede ir a 140, 160. Sí puede ir, pero eso va en contra de la ley. Y usted tiene un castigo por eso. Pero las personas piensan que verdadera libertad es saltarse el castigo, hacer lo que yo quiero, hacer lo que me da la gana. Yo soy el rey, yo soy el que mando aquí y todos se someten a mi deseo. Y eso no es la libertad. La libertad no es hacer lo que a ti te da la gana. ¿Quién te crees que eres? ¿Que tú puedes gobernar sobre la vida de otra persona? ¿Tú puedes hablar de cualquier persona como te da la gana porque no les das cuenta a nadie? Déjame decirte que Dios viene con su juicio. Y el juicio, dice la Biblia, comienza por la casa. Y si tú eres un cristiano que vives sumidos con cadenas en tu vida, si no las desatas, hermano, si en este momento no le pides a Dios que te quite eso, déjame decirte, Dios viene con su juicio y el juicio de Jehová es terrible. Y viene el Señor a juzgarte, sea que estés vivo o sea cuando ya estires la pata. ¿No es cierto? Entonces, hay algunos que pensarían, qué afortunado este hombre, se levanta a la hora que le da la gana, nadie le puede decir qué hacer, nadie le puede atar, ni con cadenas, ni con nada, o sea, puede hacer todo lo que quiere. Pero ¿sabes qué? Este hombre, dentro suyo, cuando vio a Jesús, Jesús le empieza a decir, sal de este hombre. Sal de este hombre. Y es precisamente lo que el Señor nos está diciendo y nos está llamando a libertad. Porque sabe el Señor que hay un enemigo, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, que te está a lo mejor en este momento poniendo cadenas, poniendo grilletes, y tú piensas que te puedes soltar de esas cosas con tus propias fuerzas, pero no puedes hacerlo. Y en el versículo 6 hay una respuesta interesantísima que tiene este hombre. Después de que algunos pensarían, ay, qué bueno, qué lindo esa vida, ¿no? Cuando uno era joven, no te bañas, no te cepillas los dientes, estabas como Shrek así con los dientes, todo, y no te importaba, y pensabas que eso era, que nadie me diga nada es la libertad que yo quiero. Pero no es así. La verdadera libertad es vivir como Dios dice. Y Dios nos ha puesto ciertas barreras para que no nos pasemos de ahí,
porque Él sabe que eso es beneficioso para nosotros y también porque le amamos. Y sabemos que Dios tiene la razón. Pero la respuesta ante las cadenas de esclavitud del pecado viene en el versículo 6. Porque a pesar de que Jesús tenía el poder, a pesar de que Jesús decía al demonio, a este endemoniado, le decía al demonio de este endemoniado, sal de este hombre. El versículo 6 representa a cada persona que quiere soltar las cadenas de esclavitud. A cada persona que vive oprimido tiene que hacer esto que hizo el hombre cuando vemos y leemos en el versículo 6 de Marcos capítulo 5. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió. Usted no puede vivir una vida pasiva estando atado. Hay mucha gente que le da igual, a mí me da igual, no me pasa nada, yo vivo en pecado, a mí no me juzga nadie y yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo hablar mal de quien sea, me puedo juntar con quien yo desee. Está bien, hazlo todo lo que tú quieras, pero va a llegar un momento en tu vida que tu corazón no va a poder más, tu conciencia no va a poder más y necesitas tomar una acción. Y la acción de este hombre no fue quedarse sentado, no fue, pastor, ore por mí, pastor, que por favor. No, tiene que correr a los pies de Jesús. Versículos, el 6 dice, lo vio a Jesús de lejos y corrió. Hermano, hermana, corra. No se quede ahí sentado, sentada, corra. Y la segunda cosa que hizo, no solamente a buscar, porque hay mucha gente que va por los peces y los panes. Va a ver qué encuentro, voy a ver qué como, voy a ver qué pico, voy a ver qué tranquilito me quedo por un momento. Ay, me voy y me persino el domingo y el lunes ya vuelvo a ser el mismo demonio. Yo voy y escucho al pastor y el día, bueno, y después me olvido y vengo el siguiente domingo y hago lo mismo. Y es un ciclo de pecado, en pecado, en pecado, en pecado. De demonios en tu vida, de demonios que se te van a pegar y hay gente que no cambia y no cambia. Y la segunda cosa que está diciendo el versículo 6 dice que se arrodilló ante Él. Tú puedes correr a Jesús, pero tu acción no cambia. Tu actitud es la que tiene que cambiar. La actitud que tienes que tener tú es una actitud de humildad. Y a lo mejor tú que estás escuchando dices, a mí que me va a hablar de libertad si yo ya me sé el versículo. Te lo sabes, el versículo ha llegado a tu cabeza, pero no a tu corazón. Ha llegado a tu cerebro, pero no ha llegado a tu vida espiritual. Y lo podemos ver que no te arrodillas ante el Señor, no muestras humildad, no muestras un deseo de cambiar, de decir, Señor, tengo esta cadena que me está atormentando. ¿Te crees que no tienes problema? Que vives una vida pasiva, una vida que no tiene ningún problema y que estás bien con todo el mundo. Y yo siempre digo, si estás bien con todo el mundo, ahí tenemos un problema. A Jesús le llamaron bueno y Él dijo, bueno, solo hay uno, es Dios. Así que si tú crees que puedes estar bien con todo el mundo, bueno, hermano, hermana, yo te digo, corre y arrodíllate. Corre y arrodíllate. Y en estos tiempos especialmente que vivimos en esta pandemia, vamos a verlo después, pero te quiero decir que las cuatro paredes, aunque tú estés encerrado, tú puedes ser libre. La libertad no solamente se extiende a un espacio físico, pero la libertad trasciende un espacio físico. Y es lo que el pueblo de Israel no entendía. El pueblo de Israel no entendía que no era la libertad que ellos querían que los libren de los romanos, de la esclavitud de un imperio que los tenía. Jesucristo vino a trascender ese pensamiento, a decir lo que ustedes necesitan es un cambio no de afuera hacia adentro, es un cambio de adentro hacia afuera. ¿Cómo está tu corazón para ver cómo está tu estatus? Y que estés tú encerrado no significa que no puedas ser libre. Los apóstoles estuvieron encerrados y fueron libertados. Los apóstoles estuvieron apedreados y fueron levantados. Y los apóstoles fueron muertos de diferentes formas y van a ser glorificados. Y Dios les ha prometido muchas cosas por aquellos que son libres. Y no te creas que porque vivimos en estos tiempos, vas a empezar a ya dejar de ser libre.
Como dice el Salmo 119 y el versículo 45, el rey David dijo lo siguiente: y andaré en libertad porque, y esta es la tercera cosa, no solamente que el propósito de Dios es es que tú seas libre a través del sacrificio de Cristo, no solamente la actitud que tú tengas de rendirte al Señor y tener esa libertad, pero la tercera cosa en el fundamento de la libertad de Dios es lo que dice el rey David. Dice, versículo 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Tú no puedes ser libre solamente porque piensas que Dios te hace libre. Tienes que ser libre porque Dios en su palabra te muestra la libertad. Y hay una diferencia enorme. Tú puedes creer, hermano, dice la Biblia, que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero cuando venimos a la palabra de Dios y podemos entender que Él nos ha adoptado como sus hijos, podemos entender que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario tiene un valor que nos da la libertad, que es algo que el hombre vive y busca siempre, la libertad. Y es lo que el mundo se ha perdido buscándola y no la encuentra, porque han rechazado a aquel que vino a darles libertad. El pueblo de Israel, Jesucristo vino y cuando entró a la ciudad de Jerusalén, les dijo: cuántas veces quise juntaros, como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste. Él lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Es decir, el pueblo, la nación, el mundo está buscando eliminar a la verdadera libertad. Tú puedes ser libre a pesar de que tengas problemas. Tú puedes ser libre a pesar de que tengas una enfermedad. Tú puedes ser libre a pesar de que estés solo. Tú puedes ser libre a pesar que estés en la cárcel por alguna cosa que has cometido, pero de rodillas te has arrepentido, de rodillas le has pedido al Señor que te libere, y aunque estés metido en 4 paredes, tú eres libre en el nombre del Señor. Y hoy día el Señor te quiere dar libertad a ti. Hoy día el Señor quiere romper las cadenas, porque Él vino a dar libertad. Déjame orar por ti un momento. Cierra tus ojos donde estés y te voy a pedir que donde tú quieras que estés, en cualquier lugar, ores al Señor en este momento. Señor Jesús, te damos gracias en este día y te pedimos, Dios, que nos ayudes. Señor, así como el apóstol Pablo les exhortó a los Gálatas, Señor, a que no se alejen de la verdadera libertad, así como recordamos que tu palabra, Señor Jesús, el propósito de Él es que seamos libres del pecado, libres, Señor, verdaderamente en Él. Y Padre, así mismo como hemos aprendido, Dios, que no solamente es el propósito tuyo darnos libertad, pero también, Señor, es una acción nuestra. Señor, es algo que tenemos que buscar, Señor, ir corriendo, ir deprisa, no dejar pasar un segundo, un minuto, sino que en este momento, Dios, tú abres las puertas de la libertad para nosotros. Que el Evangelio de Cristo, Señor, es lo que nos da a nosotros libertad. Que podemos, Señor, estar presos, pero libres. Que podemos estar, Señor, inmersos en una situación, pero libres. Que podemos, Señor, estar con cadenas, atados en los pies y manos, pero libres de saber, Dios, que tenemos vida después de este mundo. Que las cadenas del pecado no nos pueden detener. Y, Señor, que a pesar de que este mundo esté de pie, de cabeza, aunque este mundo, Señor, poco a poco vemos que la libertad de expresión, la libertad de creencia, la libertad inclusive de ser un hijo de Dios, de ser cristiano, ya no es lo mismo. Señor, que se quieren prohibir muchas cosas, Padre, seguimos siendo libres, porque el mundo no nos puede atar a su ideología, ni a su forma, ni a sus rudimentos, Señor. Gracias, Padre, y en este momento yo quiero orar por aquellas personas que están siendo libertadas, Señor, a través de tu palabra, a través de tu propósito, Señor, de tu Espíritu Santo
en este momento. Yo oro por ellas, por aquellas personas, que tú pongas de tu espíritu y que les dejes esa verdadera libertad, ese gozo, ese sentir, Padre, de ser finalmente libres. Gracias una vez más, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermano, hermana, amigo, amiga que nos has visto en este día, yo te quiero decir que Dios te ama y Dios te quiere hacer libre. Estamos aquí desde Canadá esperando que nuevamente podamos entrar en tu hogar, porque somos la iglesia donde tú estás. Somos la iglesia La Roca. Yo soy el pastor Peter de la iglesia La Roca y con mi esposa Gabriela y mi familia y toda la iglesia te deseamos bendiciones y muchas gracias por conectarte. Amén.